Y vamos a dar inicio entonces ahora en esta ocasión para ver el testimonio de Damaris López, pero antes vamos a hacer una oración para pedir a Dios su bendición durante esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana tan especial que tú nos permites escuchar tu bendita palabra nuevamente. Te alabamos por cada oportunidad que tú nos das para edificarnos en ti. Señor, te pedimos que en el poder de tu Espíritu nos guíes y nos edifiques. Que tú con libertad te muevas en mi vida y en cada uno de los oyentes para ser edificados con este salmo de tu bendita palabra. Señor, te agradecemos este privilegio que nos das de estos medios de gracia, de estas redes sociales, para comunicarnos con tanta gente. Te alabamos por esto y te pedimos tu bendición en esta mañana a través de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues entonces los dejo con el testimonio de Damaris López Salgado. Hola, mi nombre es Damaris y soy hija del pastor Guillermo y de Blanquita. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes hoy el testimonio de la gracia de Dios en mi vida. Desde pequeña tuve el privilegio de nacer en este hogar cristiano donde nos enseñaron la palabra de Dios y nos inculcaron principios bíblicos desde una edad muy temprana. Tuve la bendición de asistir a estudios bíblicos donde mi parte favorita eran las historias misioneras. Me encantaban y me inspiraban estas historias de hombres y mujeres de Dios que estaban dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo. Y desde muy pequeña yo sabía que quería ser misionera. A esa corta edad, a los 6 años, mi papá me contó que Dios nos había llamado al campo misionero, que íbamos a servirle en Guatemala. Yo estaba tan feliz, aunque no entendía lo que esto implicaba. Cuando tenía 8 años, le entregué mi corazón a Jesucristo y confié en Él como mi único y suficiente Salvador. Sin embargo, conforme el tiempo se acercó de salir al campo misionero, yo empecé a resistirme a la idea de dejar lo que yo conocía, mi familia, mi escuela, mi entorno, y para ir a un lugar diferente. Recuerdo en una ocasión en la iglesia en donde estábamos reuniéndonos, iban a rifar una Biblia. Yo me acerqué a mi papá con todas estas luchas en mi interior y le dije: papá, si me gano esta Biblia, quiere decir que Dios quiere que me vaya con ustedes a Guatemala. Pero si no me la gano, pues ustedes se van y yo me quedo. No sé cómo se me ocurrió eso. Mi papá solamente me miró a los ojos y me dijo: hija, si tú haces la voluntad de Dios, vas a ser la mujer más feliz del mundo. Pero si no haces la voluntad de Dios, vas a ser la persona más infeliz del mundo. Meditando en sus palabras, me fui a sentar a mi lugar. Para sorpresa mía, me gané la Biblia. Pero para mí no fue sino otra cosa que Dios diciéndole a esta pequeña niña de 8 años: quiero que tú me sirvas. Quiero que tú me sirvas y que dediques tu vida al ministerio, al evangelio, a servirme. Esa enseñanza me ha acompañado hasta el día de hoy. En mi juventud, Dios me permitió conocer a un maravilloso joven, Benjamín, quien amaba y servía al Señor con todo su corazón, quien había sido también misionero desde que era un niño. Y Dios nos permitió unir nuestras vidas en matrimonio y nos regaló un hermoso hijo. Y nos dio la oportunidad de servirle en diferentes ministerios con jóvenes, en diferentes iglesias y lugares. Esto era tan maravilloso. Dios nos abrió la oportunidad de ir a Zacapa, a una comunidad, a servir en este lugar. Y nos enseñó tanto en esta comunidad, aprendimos tanto de las bellas personas allí. Nos permitió compartirles con ellos también lo que habíamos aprendido y el amor de Dios principalmente. Después Dios nos bendijo con un segundo bebé también. Y mientras estábamos esperando a este bebé, Dios llamó a mi esposo a su presencia. Ha sido los momentos más difíciles y duros de mi vida. Me he preguntado tantas cosas, pero la gracia de Dios ha estado allí presente en cada parte del proceso. Y he aprendido que si no es a través de Jesucristo no hay esperanza, porque ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestras preocupaciones de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún hay mucho que aprender, pero sé que la gracia de Dios nunca nos va a dejar. Sé que seguirá abriendo camino. Y como era el versículo lema de Benjamín, ahora es mío, porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí misma, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas gracias, amada Iglesia. Gracias por su apoyo y su cariño en el Señor. Dios les bendiga. Bien, pues después de haber escuchado el testimonio, espero que haya corrido bien. Agradezco mucho a Damaris por su cooperación y ahora vamos a dar inicio a esta predicación del día de hoy, que es el Salmo 27. Muy bien. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bien, pues en este salmo contemplamos que Dios es un Dios que nos da muchas cosas, dentro de las cuales vemos ahora que es la luz y la salvación. Aquí el salmista se encuentra en presencia del Señor y le está entablando 3 conversaciones por medio de las cuales él trata de ayudarse a sí mismo y ayudar a los que lo rodean para guardar un equilibrio entre los altibajos que se enfrentan en la vida diaria. Aquí nos menciona algo muy importante, que él siempre se mantenía en la presencia del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que él era consciente de algo que es muy real, pero que muchas personas no son conscientes de esta realidad. En ocasiones lo he comparado con el hecho de que nace un bebé. Tú ves que dirige para todos lados sus ojos. Él escucha las palabras que tú le dices, quizá escucha más bien el tono con que se las dices, pero perciben ese amor. Sin embargo, no son tan conscientes todavía del mundo que les rodea, ni la realidad a la cual han llegado en este mundo.
Algo así nos pasa cuando nosotros nos convertimos al Señor. Empezamos una vida espiritual donde desconocemos muchas cosas, pero con el paso del tiempo, a través de cultivar una comunión con Dios, las vamos entendiendo o descubriendo. Vemos que esto es importante. Cultivar una relación con Dios no es difícil. Solamente consiste en que tú te hagas el propósito en tu corazón de cuidar cada día tu lectura de la Biblia y después de una lectura en donde tú eres consciente que Dios te está hablando a través de la Biblia, dediques un tiempo en oración donde tú abras tu corazón a Dios, que puedas presentarle lo que acabas de leer. Si es algún reto que tú sabes que no es una victoria todavía en tu vida, le pidas en oración que Dios lo haga. Si ya son cosas que son victoria en tu vida, alabes a Dios por esa bendición que ahora tienes de contar con esa victoria en ti, que lo manifiestan a Él. Y presentarle también las inquietudes que tú enfrentas en la vida. Cultivar un tiempo en donde tú lees la Biblia y platicas con Dios es lo que nos mueve o podríamos decir, el primer medio de gracia que Dios nos ha dejado para cultivar esta comunión. Hay otros medios de gracia como son las predicaciones, como es el estudiar más profundo la Biblia, como en un discipulado, etc. Pero todos estos medios de gracia, cuando tú quieres cultivar una comunión con Dios, los valoras y los apropias con todo tu corazón. Esto es algo que Dios produce en el interior. Yo recuerdo en una ocasión que me tocó llegar empapado a un discipulado, pero no era tanto el que pudiera faltar o no a un discipulado, sino el compromiso que yo había adquirido con Dios, de aprovechar cada medio de gracia que Él me diera para poderme edificar en esa comunión con Él. Por eso es que David se encuentra en la presencia de Dios y le entabla esta conversación triple, ¿verdad? Él conversa consigo mismo acerca de los privilegios que él tiene, en los versículos 1 al 6. Él conversa con Dios acerca de sus problemas en los versículos 7 al 12. Y él conversa con Dios acerca de la perseverancia que debería de tener de esperar en el Señor. Estas tres conversaciones que él entabla lo alentaban a estos altibajos que se enfrentan cada día en la vida y lo mantenían en un constante equilibrio. Veamos el primer punto que se encuentra en los versículos 1 al 6. Él conversa con Dios, él conversa consigo mismo acerca de los privilegios que él tenía. Y como el versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios ilumina el corazón de todos aquellos que se arrepienten y rinden su voluntad a Él. ¿Qué significa que Él sea la luz? Bien, nosotros vivimos en un mundo de tinieblas y las tinieblas en la Biblia se relacionan con la vida de pecado. Este es lo que caracteriza nuestras vidas. Nuestras vidas, quizá tú dirás, si me comparo con Hitler, no soy tan malo que digamos. Pero Dios no nos pone ese tipo de parámetros para compararnos nosotros en la vida, sino su palabra, sus mandamientos. Y notamos que somos muy pecadores y que en nuestra vida de egoísmo no solamente hemos pecado contra Dios, sino también hemos dañado a muchas personas. Y esa es la vida de tinieblas. Esto también nos ha traído muchos problemas en la vida. Nos traen enredos, quizá una persona que robó y ahora está en prisión, etc. Pero estas son las tinieblas a las que hace referencia. Pero cuando tú te conviertes al Señor y le entregas tu voluntad, empiezas a experimentar cómo ilumina con su luz tu vida, con sus mandatos, con su vida de santidad. Él va obrando en nosotros esos cambios porque son producto de su espíritu en nuestro interior. No podemos nosotros producir algo que no tenemos. No puede un árbol de naranjas producir manzanas. Y Dios hace esta ilustración también cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en donde dijo que por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia, verdad, o en el mismo carácter que es amor, gozo, paz, paciencia, etc.
Todo esto es lo que se empieza a manifestar en nosotros, pero en un inicio, quizá en un grado muy pequeño. Pero conforme pasa el tiempo y cultivamos nuestra comunión con Dios, esto va creciendo y cada vez es más hermosa y cada vez eres más consciente de la presencia de Dios en tu vida. Entonces vemos que Él ilumina el corazón de todo aquel que se arrepiente y lo ilumina a tal forma que produce en nosotros una fortaleza de esperanza en el Señor, una fortaleza en Dios. Apreciamos esa fortaleza que tenemos ahora en Dios. Y esto entonces quita todos nuestros temores. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y ahí al final del capítulo 8, casi al final del capítulo 8 de Romanos, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto te da un valor para enfrentar la vida, que se apartan los temores, porque cuando tú ves a Dios que está dentro de tu corazón, porque eso es lo que Él promete cuando le rindes tu voluntad, lo invitas a tu vida, Él entra en la persona del Espíritu Santo a guiarla, y entonces ya no hay temores, porque el Todopoderoso está al cargo de tu vida. Ser consciente de su presencia te lleva a estar lleno del Espíritu en todo momento, y esto mismo nos lleva a vivir alejados de esos pecados que causan en nosotros ese tipo de tinieblas. Hemos sido liberados cuando nos convertimos a Cristo de la esclavitud en la que estábamos en la vida del pecado. ¿Sí? Quizá no tendrás todos los pecados, pero te caracterizan algunos en especial. Y has querido dejarlos, pero no has podido. Puede decirse de la pornografía, quizá pueda decirse del alcoholismo, quizá pueda decirse de las drogas, quizá pueda decirse de las deudas, etcétera, etcétera. Pero todo eso has querido liberarte, pero no has podido. Porque en tanto no vengas a los pies de Cristo, no puedes ser liberado de esa esclavitud. Pero cuando lo haces, Él en el poder de su Espíritu y en la presencia en tu interior, empieza a obrar esa liberación. De tal forma que yo he visto testimonios de personas que se han convertido a Cristo y han abandonado su vida de inmoralidad. No hace mucho escuchaba el testimonio de una persona que era un homosexual. Se convirtió a Cristo y ahora hasta es pastor de una iglesia porque le entregó su voluntad al Señor y fue totalmente liberado. Y algo que me llamaba la atención en su testimonio que escuché es que él decía: jamás he vuelto a sentir atracción hacia mi mismo sexo. Esto es un milagro que Dios ha hecho. Y si Dios me ha transformado a mí, Él puede transformar a quien sea. Y esta es una realidad. Y cualquiera que acepta la salvación en Cristo Jesús es una persona que es iluminada en su corazón al ser librado de todas esas tinieblas, de toda esa esclavitud en la que vivía, y adquiere la fortaleza de Dios y son espantados los temores. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es quien me fortalece. Leemos en Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo lo puedo en Cristo, y si todo lo puedo porque Él me fortalece, ya no hay nada que temer. Pero también vemos que aunque nuestros enemigos se junten para tratar de destruirnos, nosotros no tenemos ningún temor, porque sus planes van a fracasar, cualquiera que estos sean, porque nosotros confiamos en Dios. Leamos los versículos 2 y 3. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Efectivamente, esta es la bendición que tenemos como hijos suyos. Escuchaba del caso de una persona que
tenía grandes problemas en su trabajo. Tenía grandes conflictos con el personal que había en esa empresa porque es característico del hombre caído buscar tener relación con la gente que tiene el mismo estilo de vida. Y como el estilo de vida de estos amigos era el andar en borracheras y andar con mujeres, en relaciones ilícitas, él se apartaba de ellos y como él era una conciencia acusadora para ellos, simplemente no lo querían en el trabajo. Él se mantuvo en oración. No sin luchas, no sin dolor o sufrimiento, porque esto trae sufrimiento. Es la persecución que Dios nos dice que recibimos como hijos suyos cuando nos manifestamos como hijos suyos viviendo conforme a su palabra y sus principios. Finalmente se mantuvo firme y vemos cómo el Señor lo liberó. Cambiaron a todo el personal y ahora es una persona muy apreciada por el nuevo personal, dado a que valoran su trabajo y saben que es una persona de integridad. Nosotros vemos que así pasa con nuestros enemigos. Yo conocí a un amigo también que nos pidió en oración que oráramos por él y que lo apoyáramos porque resulta que el jefe le había amenazado con despedirlo del trabajo si lo veía hablando de Cristo con otra persona, cosa que él no hacía. Él no lo hacía en tiempos de trabajo. Finalmente este amigo que quería destruirlo fue quitado de su trabajo y lo ascendieron a él al puesto de su jefe. Y así vemos vez tras vez que, aunque nuestros enemigos se juntan para tratar de destruirnos, vemos que nunca van a prosperar en sus planes. Y por mucho que te estén persiguiendo, fortalécete en el Señor, porque así es. Nunca van a prosperar en sus planes. Y como dice en Isaías 41:12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Cómo podríamos tener entonces temor? Cuando confiamos en su poder. Este es el poder de Dios. Y este es el poder de Dios que es el mismo Dios que tú tienes, el mismo Dios que has invitado a tu corazón, el mismo Dios al que tú le has rendido tu vida, es el mismo Dios que ha hecho los milagros en el pasado, los está haciendo en el presente y los seguirá haciendo en el futuro. Porque como está escrito, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este es Jesucristo, el Dios que has aceptado en tu corazón al rendirle tu voluntad. Vemos también que nosotros tenemos un claro propósito en la vida. Estos son de los privilegios que alentaban al salmista. Él conversa consigo mismo acerca de estos privilegios y este era uno de ellos, el poder tener la luz del Señor y la fortaleza del Señor, el poder saber que sus enemigos no podrían tener victoria sobre él. Él sabía que así iba a ser porque él confiaba en el poder de Dios, pero también él tenía otro privilegio más, que tenía un claro propósito en la vida. ¿Cuántas personas viven la vida sin tener un claro propósito? Muchos llegan a este mundo y crecen y tienen sus carreras, pero no saben ni qué carrera escoger porque no hay un propósito claro en sus vidas. No saben a qué dedicarse, no saben qué hacer consigo mismos. Y en muchos de los casos las personas van en la vida caminando conforme a las cosas se les presente. Algo muy diferente sucede cuando nosotros nos convertimos al Señor. Hay un claro propósito en la vida. Y es el mejor propósito que puede haber en tu vida. El deseo de vivir para hacer la voluntad de Dios. No hay mejor propósito en la vida del creyente. Y la voluntad de Dios la encontramos escrita en su palabra. ¡Qué bendición tenemos! Ya no es algo que tenemos que adivinar. No es algo que tenemos que esperar que nos sea revelado de manera de algún sueño o por medio de algún ángel. Ya está escrita su palabra, ya está escrita su voluntad. Solamente necesitamos concentrarnos en obedecerla. Pedimos a Dios su fortaleza, su sabiduría, para mantenernos constantes en este propósito claro que tenemos en la vida, que es hacer la voluntad de Dios. Y entonces vamos viendo cómo Dios va realizando milagro tras milagro
al ir fortaleciendo nuestras vidas, al ir fortaleciéndonos y confirmándonos en el propósito que tenemos en la vida de hacer su voluntad. Y entonces nosotros al ver estas bendiciones, lo adoramos, lo alabamos con regocijo, porque sus propósitos así son luz, son bendición. La mayor luz que podemos tener en la vida es cuando nosotros nos salvamos. Este es un gran privilegio que no todos lo tienen, porque no es que no todos lo entiendan. No es difícil de entender la salvación. Esto que les comento de simplemente levantarte del corazón de tu vida para dejar a Dios sentarse en ese trono para reinar, para gobernar tu vida y tú sometido a Él para hacer su voluntad, no cuesta trabajo entenderlo. El problema es que yo quiero seguir siendo Dios para mí mismo. Ese sí es un gran problema. Y así no funcionan las cosas para Dios. Él sabe que en tanto nosotros estemos reinando en nuestros propios corazones, prevalecerá la injusticia y el pecado, que son el resultado natural de nuestra carne, que son el resultado de nuestra naturaleza caída. Son el resultado de nuestro egoísmo y, como hemos comentado con anterioridad, tú te pones a pensar en cualquier pecado y siempre vas a ver que tienen como ADN el egoísmo. Por eso es importante, y Dios trabaja en nuestros corazones para ello, el venir a los pies de Cristo. Ya una vez viniendo a su salvación, podrás decir tú también como el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Y mis enemigos? Él se encarga de destruirlos. Sus planes nunca prosperarán. Yo confío en Dios y tengo un propósito claro en la vida, que es hacer la voluntad de Dios. Y ante ese propósito, veré que en cada momento Dios va haciendo milagro tras milagro. Y ante cada victoria suya en mi vida, yo lo alabaré con regocijo. Dicen los versículos 4 al 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pues sí, cuando Él levanta nuestra cabeza, que es un símbolo de la victoria que Él ha traído a nuestras vidas, una victoria que se manifiesta ante el pueblo y ante los enemigos, nosotros nos regocijamos en Dios, alabándolo. Pero también vemos que conversa con Dios acerca de sus problemas. ¿No se te hace algo maravilloso saber que puedes acudir a Dios ante los problemas que enfrentas y que Él está dispuesto a ayudarte porque ahora eres su hijo? Cuando leemos en la Biblia: ¿qué padre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O, en otro pasaje paralelo, dará buenas cosas a los que le pidan. Él clama a Dios basado en la misericordia de Dios. Una misericordia que para él significa que va a ser tratado en el amor de Dios, que va a ser tratado por los méritos que Cristo ya logró por él en la cruz, que va a ser tratado no como lo que merecen sus hechos, sino conforme al amor de Dios. Y esta misma misericordia
le asegura la respuesta divina. Dice en el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Tú has tenido alguna necesidad o estás enfrentando alguna en estos momentos? ¿Ya escuchaste lo que comenté de este amigo que fueron dispersados sus enemigos y Dios guardó su vida porque clamó a Él? El clamar a Dios está a tu alcance. Algunas personas se preguntan, ¿y de qué manera puedo orar a Dios? ¿Acaso hay alguna fórmula especial para que me escuche y conteste? Algo que te puede ayudar a entender lo que es la oración es esto. Es platicar con Dios. Es abrir tu corazón a Dios. Preséntale a Dios las cosas. Antes que empieces tu oración, primero pídele que muestre algún pecado que pudiera haber en tu vida para podérselo confesar. Y pedirle primero su fortaleza para tener victoria sobre ese pecado. Y después ábrele tu corazón y pídele también la liberación que necesitas ante los problemas que tú enfrentas. Él sabía que podía clamar a Dios. Él sabía que contaba con la misericordia de Dios y que esa misericordia de Dios era la garantía que él tenía de que Dios le iba a responder. Hay algo que debes tener seguro. Dios siempre responde. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Aunque su respuesta puede tener 3 resultados. Él puede responder sí, como él puede responder no, o él puede responder espera. Y esto simplemente para ilustrarlo, en una ocasión un amigo me decía que le enseñara a orar y se me ocurrió preguntarle qué era lo que estaba pidiendo a Dios. Y él me dice, mira, ya tengo 3 meses pidiéndole a Dios por una antena parabólica y Dios no me la ha dado. Y le digo, ¿una antena parabólica? A ver, veamos cómo está tu relación con el Señor. ¿Estás leyendo la palabra de Dios cada día? No, mira, si te soy franco, la leo de vez en cuando. Pero eso sí, tengo mi Biblia abierta ahí en mi buró y a veces leo 1 o 2 o 3 versículos. Los números chiquititos. Y entonces le digo, ¿quieres tú una antena parabólica para tener menos tiempo para leer la palabra de Dios? Te entiendo. Muchas gracias. En una ocasión, mi hijo estaba en una edad pequeña todavía, quizás 7, 8 años, y vimos una navajita suiza que tenía en el plástico un teclado de piano. Mis hijos estaban estudiando piano y le encantó esa navajita suiza y me pidió que se la comprara. Mi respuesta fue no, porque una navajita suiza con ese filo que tienen sus metales en las manos de un niño de 7 o 8 años, pues puede ser más que una herida con sangre. No es la edad para tener una navajita suiza. En otras ocasiones, simplemente les tuve que decir, espera. En el caso de que un día mi hija llegó y vio un montón de carritos eléctricos en una tienda aquí en Guatemala. Había visto a unos amigos que tenían su carrito eléctrico y mi hija apenas podía hablar bien, tendría 3 años. Cuando vio esos carritos y me hacía, papá, esos son los carritos que quiero. Ese es el carrito. Y yo le dije, bueno, hijita, entonces es momento de orar a Dios para que te dé el carrito. En el acto mi hija se hincó sin importarle que estábamos en una tienda y empezó a orar a Dios pidiéndole que diera ese carrito. Pasó un señor y al verla se conmovió. Voltea y me dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? Y le dije, ¿cómo lo supo? Entonces me dijo, ya papá, ya oré. Muy bien, hija, ahora hay que esperar en el tiempo de Dios para que me provea el dinero para comprarte ese carrito. Y listo, se levantó y listo. Y esperó en el tiempo de Dios. Pasaron 15 años y le pude comprar su carrito. No es cierto, no pasó tanto. Pasó a la vuelta de menos de un año y ya tenía su carrito.
Pero así es Dios. A veces contesta sí, a veces contesta no, a veces contesta espera, pero siempre contesta. Y él estaba confiado en la misericordia de Dios y que esa misericordia le iba a dar respuesta a sus oraciones. Él buscaba el rostro de Dios. Y buscar su rostro significa, buscaba vivir en comunión íntima con Dios. Él sabía de su presencia. Y él sabía que al buscar su rostro, él iba a encontrar a Dios. Y él suplica contar con su presencia en todo momento. Para él la presencia de Dios era lo más valioso que tenía en la vida. Y lo es para cada hijo suyo. Lo más importante que tenemos en esta vida es contar con la presencia de Dios. Por eso es tan importante cultivar esa comunión con Dios. Por eso es tan importante confesar y entregar cualquier tipo de pecado que puede estorbar esa comunión con Dios. Él le pedía contar con su presencia cada día. El rey David, cuando pecó en su gran pecado con Betsabé y Urías, lo que más temía era perder su presencia. En el Salmo 51, que ya lo veremos en un futuro cercano, él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esto era lo que más le dolía, que pudiera perder la presencia de Dios en su vida. Vemos que nosotros podemos contar con esa presencia de Dios que es más valiosa y que es más segura aún que la de tus propios padres. Aun si tu padre y tu madre te abandonaran, Dios no. Y cuando nos ponemos a pensar en el sentido natural de lo que es un amor de un padre y de una madre, sabemos que hay casos muy trágicos, pero en el sentido normal, natural, un padre y una madre jamás dejarían a sus hijos. Pero mucho menos entonces lo hará Dios. Esto es lo que quiere darnos a entender estos versículos del 8 al 10. Leemos en estos versículos. El 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Si hay algo que él anhelaba en su vida era contar con la presencia de Dios. Y le aterraba el hecho de prescindir de ella. Cultiva esa comunión. Dentro de las cosas más valiosas que puedes tener en esta vida es esta. El vivir en una constante comunión con Dios. El vivir en una constante y creciente comunión con Él. Este era el corazón de este salmista. Y ante la crueldad de sus enemigos, él pide a Dios que lo mantenga inquebrantable. Sí, había la duda de resbalar. Vemos que en el Salmo 73, si no mal recuerdo, menciona que estuvo a punto de resbalar. Se llenó de amargura mi corazón. Sentía dolor en mi alma. Estuve a punto de resbalar, pero me fortalecí en ti. ¿Sí? Él pedía que se mantuviera inquebrantable, que no cambiara en su forma de ser por envidiar la suerte de los impíos. El salmista, en ese salmo que les acabo de citar, él tenía esa angustia hasta que finalmente entró en el templo de Dios y se dio cuenta del fin que les espera a todos aquellos que viven lejos de su comunión. Él quería que lo mantuviera inquebrantable, guiándolo por el camino recto. Dice los versículos 11 y 12. Hace un rato omití el 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá.
Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Dios, yo no quiero ser como ellos. No permitas que, aunque vea que ellos prosperan, aparentemente o temporalmente, yo me mantenga inquebrantable, determinado a manifestarme como un hijo tuyo y buscar, seguir fielmente tu voluntad como mi principal propósito en la vida. Y entonces veremos su poder fortaleciéndonos y guiándonos por el camino de rectitud. Y cuando este es nuestro anhelo, cuando es nuestro verdadero deseo, contamos con su guía. Vemos muchos versículos que nos lo confirman. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En Segunda de Crónicas leemos en el capítulo 16, versículo 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Él está viéndonos, dispuesto a guiarnos, y nosotros podemos descansar en su guía, en sus cuidados, en su amor y en su misericordia. Él presenta estos problemas ante el Señor. Y Él sabe que aunque tenga la preocupación de que Dios lo pueda abandonar, te podrá abandonar tu padre o tu madre, pero yo nunca te abandonaré. Estos eran los problemas que Él tenía. Él sabía que enfrentaba grandes enemigos, pero Él clamaba a Dios y Él sabía que tendría su respuesta en todo momento. Él sabía que Dios lo iba a mantener inquebrantable aunque sus enemigos prosperaran. Estos son mis problemas, Señor, guárdame en tu integridad. Y finalmente también conversa consigo mismo acerca de la perseverancia. ¿Perseverancia en quién? Perseverancia en Dios. Vemos que él afirma su corazón al saber que iba a contar con la bondad de Dios en su vida terrenal. No es algo que iba a ver solamente allá en la eternidad, sino desde aquí en la vida terrenal, él iba a contar con la bondad de Dios en su vida. Y esto le daba la fortaleza para enfrentar con firmeza y con valor las batallas. Dios es bueno. Sabía que lo iba a guardar, que iba a cultivar él su comunión con Dios para dar testimonio a las naciones. Él quería que en cada victoria que Dios le diera ante las batallas, el pueblo de Dios y sus enemigos vieran quién era Dios, y que también tanto la gente del pueblo de Dios como sus enemigos creyeran en el mismo Dios, al ver esos milagros que Dios realizaba por medio de él. Esta era una situación que se ve constantemente en las Escrituras. Cuando vemos en el libro de Jonás, cómo a causa de Jonás hubo una gran tempestad que los marineros pensaban que se partiría la nave porque Jonás estaba huyendo de Dios. Cuando Él les da la noticia que es por causa de él que había venido esta gran tempestad, trataron de hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, cuando vieron que no había de otra, clamaron a Jehová y le dijeron: Jehová, ten misericordia de nosotros. No pongas en nuestra cuenta lo que vamos a hacer con este hombre al arrojarlo al mar, porque tú, Jehová, has hecho lo que has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero después dice cuál fue el resultado de esto. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Significa que se convirtieron a Dios. Y este es el efecto
que él esperaba que se cumpliera también en la gente de su pueblo que aún no le había rendido su vida al Señor, y también los enemigos que él tenía. Que cada uno escuchara del poder del único Dios verdadero y quisieran convertirse a Él. Él enfrentaba con valor esas batallas, con firmeza, sabiendo que Él iba a contar con la bondad de Dios para con su vida, en llevar a cabo la promesa de Dios para con su vida. Él sabía que también Dios lo iba a llevar a cabo en sus descendientes. Yo le estoy rogando a Dios para que también lo lleve a cabo en mis descendientes, en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos. Y pues la cuenta sigue creciendo. Acá en Guatemala ya tengo 4 nietos, uno que viene en camino, tengo 3 nietos en México y sigue la cuenta creciendo. Pero de todos ellos yo ruego a Dios para que se conviertan al Señor y entiendan el verdadero sentido de la vida y cuenten con el verdadero poder de Dios para tener seguridad en lo que hacen, vivir para hacer la voluntad de Dios, para manifestarlo a Él en gozo, en integridad y ser alentados sus corazones. Y no nada más ellos, sino también los hijos de ellos y los hijos de mis hijos, hasta que el Señor decida regresar por su iglesia. Y yo sé que Dios lo puede llevar a cabo. Porque ese es su corazón, ese es su anhelo. Y estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Y tú puedes hacer lo mismo también. Cuando tu voluntad, el propósito principal de tu vida sea llevar a cabo la voluntad del Señor, tus hijos lo van a ver. Tus nietos lo van a ver. Verán el resultado también que esto trae. Y anhelarán también la misma suerte para sus vidas. Pero este versículo 13 confirma esto. Vamos a leerlo. Dice, si hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él sabía que la vería porque Dios es bueno. ¿Hasta qué grado es bueno? Yo me he dado cuenta ya durante estos 32 años de caminar con Cristo, que es sumamente bueno. Y cada vez que pasa el tiempo, compruebo mayor su bondad. Pero también Él quiere que nosotros nos esforcemos en esperar en Él. Él quiere que esperemos en Él porque en este mundo caído, al vivir en un mundo caído de tanta maldad, no hay nada más digno y seguro que esperar en Él. Dice el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Sí? Espera a Jehová. Él concentra sus esfuerzos a permanecer firme en Dios y se alienta al saber que Dios nunca le fallará. Él quiere esperar en Dios. Dice, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Esperar en qué? Bueno, cuando tú haces una oración, no tienes una esperanza de incertidumbre, sino una esperanza de seguridad, de que Dios va a contestar. Lo único que Dios pide es que oremos conforme a su voluntad. Leemos en 1 de Juan 5, 14 y 15, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
¿Cuál es su voluntad? No es difícil de entender. La voluntad de Dios es tu salvación, tu edificación, tu crecimiento en Cristo, pero también que a través de tu vida otros vean el testimonio del poder de Dios en ti, otros escuchen a través de tus labios en qué consiste esta salvación y que se las puedas ofrecer a través de su palabra. Esa es la voluntad del Señor. Y entonces, de una manera natural, el Espíritu Santo va encauzando nuestras peticiones, nuestras oraciones en este sentido, en esta dirección. Algún joven que no sabe qué carrera estudiar, le pide conforme a su voluntad: Señor, guíame en qué carrera es donde tú quieres que te sirva, donde tú quieres que yo dé testimonio de ti en integridad, donde tú tienes preparados los corazones para que escuchen el mensaje de salvación, el más importante mensaje para todo ser humano, y Dios te guiará, porque esa es su voluntad. Puedes hacer una petición para casarte y puedes orar de manera egoísta como sigue, aunque no sea mala, pero sería egoísta. Dios, dame una mujer que me guste, que esté bonita, que tenga una bonita figura y que juntos podamos ser felices y tener hijos. No puedes decir que es algo malo. Sin embargo, es para mí. Es una petición egoísta. Él quiere que pida conforme a su voluntad. ¿Y cuál sería entonces la oración correcta? Señor, guíame a aquella mujer que quiera aceptar tu salvación, que te quiera servir y que juntos podamos levantar otra descendencia para ti. Este es el anhelo de nuestros corazones. Yo entiendo que este es la principal responsabilidad de unos padres, el guiar a sus hijos a tu salvación. Por eso te pido una ayuda idónea para que lo podamos llevar a cabo y guiarlos en el Señor, para que ellos a su vez continúen con esta descendencia piadosa. Y estás orando conforme a su voluntad. Leemos en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Esa es su voluntad. Entonces, Dios te seguirá enseñando a hacer su voluntad. Y entonces, cuando tú esperas en Jehová, es una esperanza con certeza. Sé que es cuestión de tiempo, el tiempo de Dios. Y Él responderá, porque busco glorificar a Dios. Así es que, como decía Spurgeon, espera a Jehová. Espera a la puerta en oración. Mantente en oración. Cada vez que te asalte la duda, mantente en oración. Y sigue esperando en Dios. Espera a Jehová en humildad. No exigiendo, no buscando tu voluntad, sino la suya. Y en su tiempo. Espera a Jehová en su mesa, sirviéndole. Mientras venga el Señor, mientras tarde en venir el Señor como lo prometió que así iba a hacerlo, sigue esperando, sirviéndole. Y espera a Jehová en su ventana, en expectación. ¿Cuándo será, Señor? Nos has dejado señales. Las señales ya las vemos claramente cumplidas. Es cuestión de que tú nada más digas, hoy es el día, y tú regresarás. Yo estaré en expectación, esperando en ti, esperando a tu regreso. Y sí, el Señor prometió regresar. Nos dijo que el día y la hora nadie la sabe, pero que es correcto que amemos su regreso. Este regreso está claramente explicado en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, del 13 al 18. Y en Primera de Corintios 15, todo el capítulo 15 habla acerca de la resurrección, pero específicamente los versículos 51 y 52 nos hablan de que Él prometió regresar. En términos generales, va a venir su regreso, nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con Él, se desencadenarán 7 años de tribulación, cual no la ha habido nunca en el mundo ni la habrá,
aquí en esta tierra, y después de esos 7 años vendrá el Señor para reinar durante 1000 años. Y después la eternidad en el cielo. Esto diciéndolo sumamente a vuelo de pájaro. Pero Él dijo que iba a regresar. Y esperamos en Él. Y mientras esperamos, lo haremos con un claro propósito en nuestras vidas. Hacer la voluntad del Señor, sin temor a nuestros enemigos. Veremos cómo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y se seguirá llevando a cabo la voluntad de Dios en tu vida. Así ocurrió en una ocasión a una persona que era un bayamés. Malcolm Hunter fue un misionero en Etiopía y contaba esta historia. El bayamés era originario de un lugar en Granma, Cuba, y este hombre conoció a Cristo a través de un misionero, y pues él quería servir a Dios, pero era muy pobre y deseaba trabajar en algún lugar para sostener a su familia. Entonces él dejó a su familia y se fue muy al sur de este lugar, y al llegar allá trabajó duro durante 1 año y ganó apenas la escasa cantidad de $9. Como él quería ganar todavía más dinero, se fue al otro extremo de este lugar y buscaba dónde encontrar trabajo, pero en ese camino se enfrentó con un ladrón que lo despojó de los $9 que él tenía. Entonces él se enojó y dijo: quizá Dios no es tan poderoso como dice la Escritura, ni tan bueno, porque si Él hubiera sido bueno, no hubiera permitido que yo perdiera estos $9 que con tanto esfuerzo he ganado. Voy a ir al doctor brujo de este lugar, que tiene fama de haber hecho varios trabajos y ha sido muy eficiente en su labor. Y voy a ver si logro convencerlo para que la persona que me robó me regrese el dinero. Y se dirige hacia donde se encuentra este brujo. Llega a una cabaña sombría, cuando de repente ve que se refleja una luz en el piso. El hombre pensó que había sido algo que había hecho el brujo, y el brujo pensó que había sido algo que había hecho él. Cuando entonces le comenta su caso, se quedó asombrado ante la respuesta del brujo. Y le dijo: esto ha sido obra de Dios, que está enojado contigo, porque lo único que te importa es el dinero. Y no te importó dejar a tu familia con tal de seguir haciendo el dinero. Tienes que regresar con tu familia. Cuando oye esta respuesta, el hombre, arrepentido, vio la manera de poderle compartir el evangelio, lo poco que sabía, a este brujo. Este brujo lo entendió con mucha claridad. Y entonces tomó la decisión de decirle a la gente de su pueblo que él iba a dejar la brujería para empezar a seguir al Dios de la Biblia. Al paso del tiempo, él tuvo un sueño. Y él comenta que se le manifestó un ángel de Dios que le decía que tenía que caminar a 4 días de distancia hacia el norte, y ahí le iban a enseñar lo que debía hacer, como un Cornelio de esa época. Y entonces este hombre al día siguiente emprendió el viaje, alimentándose de raíces y de frutos hasta que llegó al lugar donde se encontraba una misión. En esta misión le explicaron en qué consistía la salvación con mayor claridad, y él tomó la decisión de entregar su voluntad a Cristo, de llenarse de su palabra y de poder compartir con la gente de su pueblo el evangelio que tanto necesitaban. Y tomó después de un tiempo el camino de regreso para poder evangelizar a su tribu. La señora Hunter comenta a su padre que acababan de ir el domingo pasado a la reunión en esta iglesia que levantó este ex brujo. Y dice: ya es un hombre anciano, pero es un Cornelio más reciente de la época, que decidió hablar de su salvación, y se salvó él y toda su casa. Bueno, Dios quiere ayudarte a ti también
a llevar a cabo ese propósito. Sí, se enfrentarán a enemigos, ¿sí? El mundo, el diablo, tu antigua naturaleza, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Confiemos en Él y esperemos en Él. Prometió que iba a regresar, esperemos en su regreso. ¿Vas a orar y esperas su respuesta? Espera su respuesta, con toda seguridad, porque si oras conforme a su voluntad, ten la seguridad que ya tienes las peticiones que tú le has hecho. Vamos a orar. Amado Dios, cuántas gracias te damos que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Que tú eres la fortaleza de nuestras vidas y que al tenerte en nuestros corazones no hay nada a lo que podamos temer. Como dices también en el libro de Romanos capítulo 8, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? David decía que por cuanto Jehová está a mi diestra, no seré jamás conmovido. Y nosotros, Señor, al saber que ahora tú moras en nuestros corazones desde el día en que te rendimos nuestra voluntad, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Líbranos de todo temor y guíanos en toda confianza a enfrentar esta vida. Líbranos de todo pánico y de toda angustia ante este enemigo que ha levantado esta pandemia y que sabemos que si existe esta pandemia es porque tú la has permitido y tú siempre tienes propósitos eternos con ella. Gracias, Señor, porque dentro de esos propósitos eternos ha sido la salvación de muchas almas, la expansión de tu evangelio y el avivamiento de tu iglesia. Así como nosotros estamos usando estos medios de gracia, estas redes sociales, yo he visto cómo muchos colegas míos, hermanos que te están predicando tu palabra a partir de esta pandemia, también ha echado mano de estos recursos. Y de una manera silenciosa tu bendita palabra se ha extendido a todo el mundo. Te pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo nuestros corazones y nuestra determinación en ser parte de tu evangelismo. Que cada uno pueda compartir con los que ama estas predicaciones y así sigas extendiendo tu mensaje de salvación. Gracias, Dios, porque tú eres la única luz que brilla plenamente en el corazón de un hombre arrepentido y traes gozo y sentido verdadero a su vida. Te alabamos que así como lo hiciste en David, lo estés haciendo también con nosotros. Guíanos a esos corazones que necesitan escuchar tu salvación y permítenos dar un testimonio que hable de ti cada día. Fortalécenos ante estos encierros, Señor. Que cada familia tú la fortalezcas en ti, en tu palabra. Que fortalezcas sus lazos conyugales, sus lazos familiares con sus hijos. Y que todo esto, Señor, cumpla precisamente tus propósitos por los cuales permitiste esta pandemia. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues entonces continuaremos con el Salmo 28 el próximo domingo. Que tengan un excelente domingo y la disfruten como familia. Que el Señor los bendiga.